Bienvenidos al tercer día de la Semana de las Vacunas, donde vamos a hablar sobre las vacunas para los niños de 5 a 17 años de edad. Pero antes de empezar nuestra conversación con nuestro médico invitado, queremos primero presentarle a ustedes un joven de New Brunswick que está hablando sobre sus experiencias en coger la vacuna. Vamos a escucharlo. Al comienzo de la pandemia no estaba seguro de ponerme la vacuna por cosas que escuché en el internet y otros lugares. No estaba seguro de que estaba 100% seguro, entonces escuchar la gente, amigos, familiares, que todo estaba bien, estaba 100% seguro, vine con la conclusión que me la voy a poner para que ayude a mi comunidad, familia, amigos, y me la puse, nada pasó, ningún síntoma, y creo que todos debemos de ponernos la vacuna para que ayudemos a nuestra comunidad. Bienvenidos a todos. Ya estamos en el día número 3, Mariam, de la semana de la vacuna, explicándole a ustedes sobre la vacuna. Ya hablamos sobre los boosters, los refuerzos, hablamos un poco sobre la vacuna y las personas embarazadas, en posparto. Pero hoy tenemos, yo creo, uno de los temas más importantes para hablar y es sobre la vacuna y los niños, ¿no? Empezando con la importancia para la vacuna para los niños de 5 a 17 años y también tomando esta oportunidad para abordar las preocupaciones de los padres, ¿no? Porque yo entendemos como padres, yo soy también padre, que mis niños tienen 10 y 11 años y estoy feliz para reportar que, que ya están completamente vacunados. Entonces, pues, no es solamente algo que nosotros decimos, es algo que también practicamos, ¿no? Que yo creo que eso es importante saber. Pero como siempre tengo a mi compañera, a Marian Merced, directora de salud comunitaria del Hospital de Robert Wood Johnson en programa de promociones de salud. Buenas, Ya me Manuel. estoy Sí, volviendo ¿cómo experto. estamos? Gracias por estar con nosotros. Es muy importante el tema que vamos a estar tratando hoy sobre las vacunas. Me recuerdo de cuando hicimos esto la primera vez, la parte 1 de la semana de las vacunas, que no habían vacunas en aquel momento para niños. So, es muy importante que escuchen. Tenemos una oradora que nos va a traer su experiencia, es una de nuestros médicos aquí en el Hospital de Niños del Bristol Myers Squibb, al lado de Robert Wood Johnson. Ella se llama la doctora Paula Lucuara Revelo. Y es una pediatra. Y yo creo que su rol más importante es que ella ve nuestros niños cuando nuestros niños se enferman en el hospital del niño. Eso es pediatra, escuchamos que es de Bogotá, no de Bogotá, Cali. de Cali. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer tenerte y conocerte y poder compartir contigo esta experiencia. Sí, entonces, Muchas gracias, Marian. entonces, la primera pregunta es, yo sé que ya Mariam habló que se trabaja con el Hospital de Niños aquí en New Brunswick, pero ¿nos puede dar un poco de su experiencia trabajando, diga, con los residentes de New Brunswick? Con mi experiencia con el COVID-19. En términos, ¿O en no, general? en general. Ok. Sí, Sí, bueno, yo soy una pediatra que trabajo exclusivamente, el título oficial es Medicina Hospitalaria de Pediatría. Es decir, que yo trabajo exclusivamente cuidando niños y jóvenes que son hospitalados por diferentes motivos. ¿Y ha visto muchos niños de New Brunswick? O absolutamente con el COVID-19 o en general. Por los dos. Sí, estamos ahorita especialmente en una temporada bastante ocupada con muchas enfermedades respiratorias. Y sí, he estado aquí presente desde que el COVID empezó, la pandemia empezó y
todo se cerró. Nosotros aquí seguíamos viendo pacientes, vimos los primeros pacientes, los primeros niños que salieron positivos con el COVID y aprendimos mucho, hemos aprendido mucho en los últimos 2 años. Aún hoy estaba viendo niños en la mañana y vi un adolescente que estuvo muy enfermo, estuvo en cuidados intensivos con una neumonía de COVID, así que todavía estamos viendo niños y muchachos. Y lo más especial fue que este joven expresó que quería vacunarse ahora ya con el COVID-19 después de haber tenido la infección tan severa. Tú eres una de nuestras héroes aquí en la comunidad. Gracias. Entonces, doctora, si nos puede dar como una introducción en términos de qué son las vacunas para los niños de 5 a 17 años, ¿no? Y por qué deberían los niños y los padres tomar la vacuna o hacerse la vacuna. Sí, con gusto. Bueno, primeramente, antes de hablar de la vacuna, me gusta hablar sobre la enfermedad del COVID-19, porque a veces muchas personas no saben que los niños están a riesgo. Y lo que hemos aprendido en los últimos 2 años es que los niños se infectan igualmente que los adultos con el virus que causa el COVID-19 y pueden desarrollar una infección severa de COVID-19 que puede tener complicaciones a corto y a largo plazo. A corto plazo hay una condición que se llama el MIS-C, que se llama síndrome de multiinflamatorio, de sistemas multiinflamatorios. Primeramente fue identificada en los niños y ahora se han visto algunos casos en los adultos también, pero eso es algo que pasa las semanas después de haber sido infectado con COVID-19 y es una condición muy severa. Los niños terminan en los cuidados intensivos, tienen falla del corazón, falla de otros órganos y pueden morir de esta condición. Y también vemos a largo plazo a veces cuando no se recuperan, siguen con mucha fatiga por meses y se sienten como que no están de regreso a como antes que se infectaran. Entonces, es una condición real en los niños, puede ser muy severa. En este momento, basado en las estadísticas que tenemos, el COVID-19 es una de las causas, de las 10 causas principales que puede causar muerte en los niños de 5 a 11 años de edad en los Estados Unidos. Así que definitivamente hay casos y lamentablemente cuando los niños fallecen de esta condición. Entonces, sabiendo que es algo que es importante, es una condición que puede pasar, que es severa, ser vacunado contra el COVID-19 es algo que puede ayudar a los niños a prevenir que se infecten con este virus y desarrollen una infección severa. Y el otro beneficio es que pueden proteger a otras personas en la casa que no pueden vacunarse, por ejemplo, los niños menores de 5 años ahorita, y algunos adultos que pueden estar con alto riesgo de desarrollar una infección severa contra el COVID-19. Entonces, cuando el niño se vacuna, el niño o el adolescente puede protegerse contra él mismo o contra ella misma, pero también proteger a otros en la casa que tal vez no pueden vacunarse o si se infectan pueden tener una infección muy severa. Sí, muchas gracias. Una de las cosas que nosotros oímos que la comunidad no está necesariamente segura es cuál de las vacunas están disponibles para los niños y cuál es el método, ¿no? Cómo deberían vacunarse. Es como los adultos que va a ser de 2 dosis. Entonces, si se puede hablar un poco de la vacuna misma, de ella misma. Claro. Bueno, ahorita está el FDA ha aprobado el uso, ha tenido una autorización de uso inmediato para la vacuna entre niños de 5 a 11 años de edad y está para todos aquellos mayores de 16 años de edad está completamente aprobado. Para los niños de 5 a 11 y de 12 a 17 y en adelante es igual como los adultos en el sentido de que son 2 dosis. La dosis de los niños de 5 a 11 años de edad es un poquito más pequeña
que la de los 12 a 17 años, que es la misma dosis de los adultos. Pero sí se necesita ese refuerzo, así que son 2 dosis en el momento, porque la vacuna que está aprobada en el momento es la de Pfizer. Y yo sé que a muchos de la comunidad también han expresado que están preocupados porque ellos creen que estas vacunas se desarrollaron muy rápido y que no hay evidencia que trabajen, y le dan miedo porque para ellos es un riesgo, obviamente, y nosotros entendemos, yo como padre entiendo, ¿no? Que uno no quiere exponer a sus hijos a cualquier riesgo. Entonces, ¿puede hablar un poco sobre cómo se desarrolló esta vacuna para los niños y los métodos que toma el gobierno para asegurar que está seguro para usar en el público? Sí, bueno, antes de que pudiera ser aprobada esta vacuna para el uso de los niños y los adolescentes, esta vacuna del COVID-19 pasó por los mismos estudios clínicos que se hacen con cualquier otra vacuna, y se estudió en miles de niños y en miles de adolescentes, y se estudió la eficacia de la vacuna y se estudió cualquier como riesgo secundario, como decir que sea segura la vacuna. Entonces, lo que se vio no se hizo como se dice, se hizo exactamente el mismo proceso que se hace para cualquier otra vacuna. Lo único es que como estábamos en medio de una pandemia, pues todo fue de una manera más eficiente, diría yo. Usualmente cuando han sido los otros procesos, no hay como decir que se tiene que evaluar prontamente, entonces se toma más tiempo, no porque se estudie necesariamente más, sino porque no hay esa presión de que se tiene que, como decir, aprobar las cosas, pero el proceso de esta vacuna fue exactamente igual que el proceso de todas las otras vacunas que se han aprobado. Salió por cada uno de los pasos que se necesita, y se evaluaron niños que recibieron vacuna y niños que no recibieron vacuna. Se miraron cuántos casos fueron infectados después de los que recibieron y no recibieron, y también en cualquier efecto secundario que pudiera tener. Así que en los niños entre 5 y 11 años de edad, en un 90% se vio que no contrajeron el COVID-19 después de haber recibido vacuna. En cambio, aquellos que no la recibieron sí se infectaron. Y en los adolescentes 12 a 17 años de edad, más o menos un 93% de eficacia también, que no se infectaron al recibir después de haber recibido la vacuna, en comparación con aquellos que no la recibieron y sí se infectaron con el COVID-19. Entonces se ha mostrado que es muy eficaz. Y en términos de mirar efectos secundarios, obviamente se estudiaron miles de niños y adolescentes, y por eso se vio que era segura, ya que no vieron ningún problema secundario que pudiera causar después de recibir la vacuna. Yo creo que esa es una de las áreas que más nuestros papás tienen preocupación, porque el que se puso la vacuna y le dolía el brazo y le dio su poquito de fiebre, pues piensa que quizás eso le va a dar mucho más agudo en los niños, y ellos, pues eso es una de las preocupaciones más grandes, cuáles van a ser esos efectos secundarios inmediatos. Y también tienen preocupación a largo plazo. Si, una de las preguntas que siempre oímos, y si mis hijos eventualmente quieren tener hijos, esto va a tener algún tipo de secuela que los va a prevenir con tener hijos. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito de eso? Claro, no, los efectos secundarios, bueno, lo que hemos entendido hasta ahora y lo que hemos visto es que hay algunos niños que no desarrollan ningún efecto secundario, o sea, no tienen síntomas después de recibir la vacuna. Y los síntomas más comunes que se tienen es hinchazón, enrojecimiento, un dolor donde se pone la inyección, fiebre, sí se ve fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, náuseas, un poco de fatiga, pero es corto, o sea, es 1 o 2 días, y ya de ahí después están bien los niños.
sí se ha visto en los jóvenes mayores de 12 años de edad, han habido unos casos raros de dos condiciones. Una se llama la miocarditis, que es una inflamación del corazón, y la otra es la pericarditis, que es una inflamación como del tejido exterior que cubre el corazón, pero estos han sido casos muy raros y muy leves, es decir, que no se siente muy bien por algunos días, se monitorea, no pasa nada, en contraste con cuando muchos de estos jóvenes que se han infectado con el COVID-19 y como yo les conté más antes, pueden desarrollar una falla del corazón que es severa, es decir, nosotros lo hemos visto aquí en el hospital. Tienen que estar con muchas medicinas en cuidados intensivos, están muy graves y están hospitalizados aquí por semanas aquí en el hospital y no se recuperan fácilmente, o sea, se toma mucho tiempo estos jóvenes y niños. Así que es muy diferente lo que se ha visto con la vacuna y una vez más son casos muy raros. Lo otro que también se puede ver es como decir una reacción alérgica. Eso puede pasar con cualquier otra vacuna, puede pasar con un antibiótico, puede pasar con una comida que comes, ingieres y puedes tener una reacción alérgica. Pero esa es la razón por la cual cuando la persona, el niño o el joven recibe la vacuna, se les observa 15 a 30 minutos para asegurar que no tienen una reacción alérgica. Igual que a los adultos. Sí, y también me gusta mencionar, la vacuna no tiene componentes de huevo ni de látex, porque esa es una de las sustancias que a veces las personas pueden tener más reacciones o ser alérgicos más comúnmente. Otra cosa importante que decir es que no te puedes infectar con el virus al recibir la vacuna, ¿ya? Y lo otro es que también yo sé que hay personas que como tú mencionabas, que están preocupados con la fertilidad y no hay hasta ahora ninguna indicación de que causa problemas de fertilidad. Es más, cuando primero se empezaron a mirar las vacunas en los adultos, en mujeres se les pidió a las mujeres que no quedaran embarazadas y muchas quedaron embarazadas, o sea, porque no se quería todavía estudiar con la parte del embarazo, pero muchas mujeres en medio de los estudios estuvieron embarazadas y hasta ahora están siendo, o sea, como se les da seguimiento, no ha tenido ningún problema los hijos. Como una experiencia personal, una de mis colegas también recibió la vacuna el año pasado y prontamente después quedó embarazada, así que no hemos visto ninguna indicación de que afecta la capacidad para una persona quedar embarazada o tener fertilidad. Usualmente normalmente cualquier otra vacuna se le da seguimiento por más o menos 2 años después de que es aprobada para mirar si hay algún otro efecto secundario, hay algún otro problema que no se descubrió en el proceso. Usualmente no es que se le sigue por 20 años o algo así, o sea que obviamente no tenemos, como decir, aún muchos años de ver, pero tenemos ya bastante tiempo que ya hemos tenido la vacuna, más o menos 1 año, o bueno, casi 1 año, y pues todavía se está investigando, pero yo pienso que se está haciendo todo lo posible para mirar si hay algún otro problema y no se ha visto hasta ahora. No, y todos los que nos pusimos la vacuna recibimos esos mensajes de texto que nos preguntan, ¿tienes algún efecto? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Ahora inclusive nos recordaron que nos pusiéramos el refuerzo en estos últimos meses. Pero hablando un poquito sobre, estabas hablando de otras vacunas y ese es otro tema que no, y preocupaciones que tienen los papás. Si los niños necesitan
ponerse otras vacunas, usualmente en esa edad, y otras vacunas que están, ellos tienen la edad para ponerse. ¿Cuál sería, si hay algún efecto secundario de unir esas dos vacunas al mismo tiempo, a suponer la vacuna del flu y la vacuna del COVID? Es una de las preguntas grandes. Nosotros hemos estado haciendo una campaña con el flu, porque nunca queremos flu y COVID juntos, ¿verdad? Y en las escuelas tuvimos muchas preguntas de los papás. ¿Cuándo entonces le puedo poner la vacuna del COVID si ya recibió la del flu? No, también muy buena pregunta, y entiendo pues que la preocupación que puedan tener a ver si es seguro poder ponerse varias vacunas al mismo tiempo, pero tampoco hemos visto ningún problema al ser vacunado con más de una vacuna, además del COVID, la vacuna del COVID-19, así que hasta ahora estamos recomendando que está bien recibir más de una vacuna, o sea, es decir, vacunas adicionales el mismo día, al mismo tiempo que la del COVID-19, las más comunes usualmente COVID-19 y la influenza. Y no hemos visto ningún problema hasta ahora por recibir varias vacunas al mismo tiempo. Usualmente simplemente que se puede tener fiebre, tal vez un poco de dolor de cuerpo, cosas así que son síntomas que son muestran que el cuerpo está haciendo la reacción que debe hacer, que está preparándose, está pensando que tiene que generar este sistema o esta respuesta contra esta infección, y preparándose para cuando sea expuesto. Una de las preguntas, yo sé que usted habló de los ingredientes. Una cosa que oímos de eso es que los padres, los muchachos están preocupados. ¿Cuáles son los ingredientes? Hay mucha misinformación diciendo que te van a poner un chip, que es el virus, que te están inyectando con el virus. Entonces, ¿puedes hablar un poco más de los ingredientes y asegurar que no hay nada más que los ingredientes que les ha explicado usted? Claro, sí, o sea, la vacuna básicamente es una vacuna que se llama el mRNA, simplemente lo cual se ha estudiado por décadas. Ya fue el tipo de vacuna que se escogió porque es muy fácil trabajar con este tipo de vacuna. No es el virus en sí, es simplemente es como ayuda a que las células de nuestro cuerpo produzcan los anticuerpos. Este mRNA, yo sé que hay muchas personas que se preocupaban que iba a cambiar algo en tu cuerpo, pero tenemos que tener presente que este tipo de sustancia no penetra nuestro DNA, nuestro ADN. O sea, no le dice a tu cuerpo, no causa cambios genéticos, no hace ninguna de estas cosas porque no es ese tipo de información. Es una información que le alerta a tu cuerpo y le hace producir los anticuerpos, pero no cambia tu sistema genético porque no va al núcleo de la célula, nunca penetra el núcleo de la célula, que es donde está nuestro ADN. Así que es algo que pueden sentirse bien de que no te va a cambiar tu estructura, no te va a hacer nada de eso, simplemente ayuda a que el cuerpo rápidamente produzca ese tipo de anticuerpo. Entonces tiene ese que se llama el mRNA, que es una proteína, en verdad simplemente es una proteína, y para producir estabilidad con la proteína está cubierta por una capa de grasa, simplemente es eso, es una capa de grasa que le da estabilidad a la sustancia, a la proteína en sí, para que no se degenere ya cuando está preservada, o sea, cuando está en el frío, en todo esto, con el tiempo, que siga siendo intacta, ya no queremos que algo, tú la produces y una semana después ya no funciona, o que ya se ha destruido. Entonces esa capa de grasa ayuda a protegerla, a mantener esa proteína intacta. Y eso es básicamente la constitución de esta vacuna. Es esa capa de grasa y el mRNA o la proteína que ayuda a que tu cuerpo produzca los anticuerpos. Excelente.
Otra pregunta que yo he escuchado, que hasta mi propia familia me ha preguntado, ¿no? Que yo tengo a ciertos primos, ciertos sobrinos, sobrinas, que desafortunadamente sí le dieron COVID, ¿no? Ujú, Algunos, aunque salieron positivos, no le dieron síntomas o fueron muy ujú, ligeras las síntomas. sí, Entonces, la pregunta de ellos, que me preguntan a mí, ujú, es ¿para qué la necesidad de la vacuna si ya tienen protección natural porque ya tuvieron COVID? ¿Cuál es ujú, entonces su opinión sobre eso? sí. Claro, es otra muy buena pregunta. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora, que entendemos cuando personas que han sido infectados con el COVID-19 y que han recibido la vacuna es que los anticuerpos están por más tiempo cuando la persona ha sido vacunada que cuando la persona ha sido infectada con la infección del COVID. Esos anticuerpos tienden a bajarse mucho más rápido. Entonces, lo que hemos visto es que con la vacuna promueve o los anticuerpos da protección que está allí por más largo tiempo. Así que yo diría que aún así sería bueno que se vacunaran porque eventualmente la protección se va a ir, básicamente. Y otro issue que yo veo y lo vemos en las escuelas es el uso de mascarillas y Mm, niños, ¿verdad? ujú, Al principio daba la impresión que los nenes no se contagiaban, yo creo que las ujú, cosas han cambiado mucho, pero ujú. tenemos todavía esa información en la comunidad, ese rumor. Eso, si nos puedes hablar un poquito sobre la importancia de que los niños aún vacunados tienen que tener su mascarilla, por qué es importante la mascarilla, sobre todo en la escuela. Ujú. Sí, bueno, lo que se recomienda es que mientras haya bastante transmisión del virus en la comunidad, como obviamente no es 100% el que cubre, entonces es importante la mascarilla, más que todo lo que protege es que la persona no suelte esas partículas, ¿no? La mejor protección de la mascarilla es aquel persona que no sabe, o niño o niña o adolescente que no sabe que tiene COVID y no la pase a otra persona. Entonces, mientras haya bastante transmisibilidad del virus en la comunidad, es mejor para todos que se pueda tener esa otra, como se dice, esa otra capa de protección. Una vez más, es como para que no se promuevan más y más altos eh, transmisión, como decir, más y más rápido y se esté regando mucho en la comunidad. Qué bien, sí, es muy importante eso porque tenemos pues maestros, personal de la escuela, todos ahí junto con los estudiantes y no todo el mundo está vacunado. Ujú, Los abuelitos exacto. de las personas mayores o personas que tienen su sistema de salud comprometido, eso es Ujú. importante entonces que nos sigamos protegiendo todos. Claro, pienso que aún para nosotros con los adultos a veces es difícil mantener como esos 6 pies o esa distancia un poquito, que pensamos que las partículas ya no se riegan a medida que estás con más distancia. Y pues en realidad es más difícil cuando es niño, adolescente, socializar, hablar, se está más cerca. Entonces, la, la capacidad de poder regar el virus es mucho más fácil y ahora que estamos ya en el invierno, obviamente todo es cerrado, la ventilación es un poquito no tan buena, entonces hay más riesgo de que se promueva o se riegue el virus más fácilmente. Sí, Eso es un punto muy importante, lo del Ujú, invierno, que estamos ujú, ahora dentro de las casas, dentro de los ujú. trabajos. Exactamente. yo creo que eso es un tema bien, bien importante porque como dice Mariam, y hay mucha gente que no entiende, ¿no? Que por qué si estoy vacunado me toca seguir usando la mascarilla, ¿no? Que Ujú, la razón que yo me vacuné es para no usar la mascarilla y toca exacto. entender que la situación es un poco más complejo y hay Ujú, que darle la oportunidad de que nos vacunamos la mayoría o todos, ujú, todos para poder ya desquitarnos de ciertas
métodos preventivas que todavía son importantes. No, y para Exactamente. proteger también niños menores de 5 años. también. Exactamente. Sí. Bueno, yo creo que hablamos sobre ese tema. Yo creo que ya hablamos sobre las preocupaciones que nosotros hemos oído de la comunidad. Usted nos dio excelente explicación sobre las vacunas para los niños. Y pues, doctora, muchas gracias. Le quiero agradecer pues su tiempo y su experiencia y la información que pudiste compartir con nosotros y la comunidad acá de New Brunswick. Gracias, doctora. Ha sido un placer conversar con usted. Gracias por toda esa información, por cuidar de nuestros niños, que son nuestro mayor tesoro en la comunidad. Muchas gracias por tenerme, por ser parte de este programa, de esta conversación. Y yo diría que yo urjo a los padres de la comunidad que en verdad consideren vacunar a sus hijos y a sus adolescentes. En verdad, los beneficios sobrepasan los otros efectos secundarios que discutimos, y entonces yo pienso que es algo que sería muy bueno para los niños, los adolescentes y para el resto de las demás personas, que podamos tener mejor protección contra este virus. Muchas gracias. Gracias. Mariam, ya Gracias. llegamos al final del día 3. Mañana, para que sepan todos, seguimos con la vacuna, con la semana de las vacunas, y mañana vamos a hablar sobre los tratamientos nuevos para COVID-19. Vamos a hablar de los casos de COVID luego de estar vacunado, y hablar un poco más. Yo sé que tocamos el tema hoy, pero un poco más sobre la inmunidad natural y el uso de las vacunas, ¿no? Porque la gente todavía tiene preguntas sobre eso. Entonces, seguimos mañana. Doctora, muchas gracias de nuevo y nos vemos pronto. Nos vemos mañana. Adiós. Gracias.